aquí? ¿Cómo le hacemos aquí? Bueno, primero pues hay que pensar que yo tengo aquí mi motor. Yo tengo mi motor. ¿Cuáles van a ser las entradas de mi motor? O las salidas y entradas de mi motor. En este caso, como no vamos a controlar el par, la salida va a ser únicamente la velocidad, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer un control completo de un motor, tendríamos que controlar el par. Entonces la otra salida de nuestro motor sería el par, ¿sí? Pero pues vamos a acordarnos que si quieren, bueno, no sé si alguno de ustedes ha estudiado la ecuación de un motor, pero la ecuación de un motor está relacionado con, si quieren, lo vamos más a detalle el lunes. La verdad no tenía ganas de discutir poquito, con eso no voy a ahorita. Entonces, las salidas de un motor son velocidad y son par. Luego las entradas del motor es voltaje y corriente. Entonces, bueno, ya lo habíamos dicho, pero el voltaje es, ¿cómo se...? Creo que el proporcional es así, ¿no? Este símbolo significa que es proporcional. El voltaje es proporcional a la velocidad, mientras que la corriente es proporcional a el par, ¿sí? Eso quiere decir que si yo logro tener un lazo de corriente, pues yo realmente estoy teniendo un lazo de par, ¿no? Entonces, bueno, nuestro motor, la manera de medir la velocidad, como dijimos que era, ¿se acuerdan cómo era? A través de encoders, ¿verdad? Los encoders pueden ser de luz o pueden ser de sensores de efecto Hall. Y esto lo estamos hablando nada más de motores con escobillas, porque acuérdense que los motores sin escobillas, los brushless, funcionan un poquito diferente. Necesitan una serie de pulsos desfasados con un cierto, con una cierta, ¿cómo se dice? Con un cierto ángulo de desfase. Son 3 pulsos, 3 señales desfasadas, que es muy parecido a cómo se controlan los motores de corriente alterna. ¿Sí sabían eso? Y si yo quiero cambiar la dirección de mi, ¿cómo se dice? De giro, pues yo cambio estas dos fases así como un motor de corriente alterna, y para eso son los ESCs, que ahorita no recuerdo qué significaba eso, pero son como los drivers, son los drivers de mi motor, ¿verdad? Entonces yo a ese driver nada más le mando el sentido al que quiero que gire y la PWM y ya, se acabó, ¿verdad? Eso es lo único que hago. Entonces, en este caso, la salida pues van a ser por encoders. Vamos a suponer que, bueno, lo iba a poner aquí, pero pues a fin de cuentas los encoders casi siempre las salidas también están aquí, ¿verdad? Entonces este sería más menos, lo voy a poner así más menos, pero ya sabemos que nosotros podemos controlar el sentido de nuestro motor con un puente H. Entonces vamos a necesitar un puente H. ¿Cómo se hace el puente H? Primero que nada, compro un chill de Arduino y ya se acabó, ¿verdad? Sí, así se hace el puente H, ¿verdad? Sí. ¿Alguien tiene otra manera de hacer un puente H? ¿Con transistores? Con transistores, ¿verdad? Un puente H es un transistor, 2 transistores, 3 transistores, 4 transistores. Electronic Speed Controller era. ¿Cómo? Electronic Speed Control. Muy bien. Aquí tenemos nuestro motor. No recuerdo las fechas, porque creo que los de arriba llevan un tipo de transistor, y el de abajo creo que lleva otro. Creo que uno debe ser NPN y otro al revés, ¿verdad? Pero para fines prácticos sería algo así. Aquí vamos a tener VCC y aquí vamos a tener corriente, ¿verdad? Perdón, tierra. Y yo debo de activar estos dos, con los voy a activar, y no los debo activar al mismo tiempo de y ¿Por qué? Porque si yo activo estos dos, estoy utilizando este camino, y aquí le llegaría, vamos a ver las dos opciones. Si yo activo primero, le voy a llamar 1 y 2, y aquí le voy a llamar 3 y 4. Si yo activo 1 y 2, la corriente va a pasar por aquí,
aquí le llegaría más, aquí le llegaría menos, y luego viene por acá, ¿va? Entonces ese va a ser el giro en un sentido. Si yo activo 3 y 4, pues la corriente viene por aquí, y luego llegaría aquí, y aquí quedaría más, menos. Y con esto cambiamos el sentido de giro. Entonces cuando yo compro un chivo, ¿qué estoy haciendo? Usando switches o transistores. También se puede hacer con relevadores. Con relevadores necesito nada más 2. ¿Alguna vez lo han pensado? Con relevadores necesito nada más 2. Bueno, obviamente estamos hablando de motores de bajo consumo o de bajo voltaje, porque si lo hacemos ya con más arriba, por ahí necesitamos más relevadores, porque cuando estamos hablando de motores de 110, de 220, pues por ahí tenemos que dejarle unos cuantos segundos apagado para que no haya por ahí un arco, ¿verdad? Entonces, si yo quiero repetir esto con un relevador, yo voy a tener aquí el común. Este sería el común. Y luego aquí podría tener un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Normalmente abierto, lo podemos conectar de esta manera. Y luego aquí sería, lo voy a dejar normalmente abierto, lo voy a dejar normalmente cerrado, normalmente abierto, y se fijan, los puse al revés, y aquí iría el motor, y aquí iría tierra, ¿verdad? Y ahí tenemos otro puente H hecho con relevadores, ¿verdad? Entonces, como este está normalmente cerrado y este está normalmente cerrado, entonces lo que va a pasar es que voy a tener un movimiento. O sea que va a ser esto. ¿Sí va? Y sería más, menos. Si yo acciono los dos relevadores al mismo tiempo, ese normalmente cerrado se me va a cambiar el contacto se me va a cambiar, y ahora la dirección de la corriente va a tomar esta dirección, entonces sería más. ¿Sí? Entonces, pues nada más son switches, piénsenlo como switches. Tengo 4 switches que están cerrando y están abiertos. Puente H, ¿por qué? Por la forma de. Entonces ya sabemos cómo invertir el lado del sentido de giro de nuestro motor. Otra cosa es que si voy a usar un shield, tengo que aprender a utilizarlo. Hay shields que requieren un bit nada más, un bit de activación y un bit de sentido. Hay unos que nada más requieren el bit de sentido, hay unos que ya vienen junto con, ¿cómo se llama? Con la etapa de potencia, porque una cosa es el puente H, y luego también hay que recordar que pues hay que hacer una etapa de potencia, ¿verdad? Recordemos que esto ya sería parte de la etapa de potencia, ¿sí? Entonces, aquí también esto ya sería parte de la etapa de potencia. Hay veces que nosotros vamos a trabajar con un microcontrolador de 3.3 volts y por ahí también hay que considerar eso. Y también otra cosa, si voy a trabajar con Arduino, siempre hacerle la etapa de potencia, o sea, porque pues, la corriente, que no se sepan, pero la corriente que pueden dar los pines de Arduino siempre. Entonces tengo que utilizar, ¿cómo se llaman? Transistores de potencia. Entonces ya vimos esa parte. Ahora lo de los canales A y B. Ya habíamos hablado de esto, creo que con unas personas que se quedaron. Resulta que los encoders funcionan de la siguiente manera. Yo tengo 2 trenes de pulsos que van a estar desfasados de la siguiente manera. Vamos a ponerle a este canal A y vamos a ponerle a este canal B. Y luego, ¿cómo le hago yo para saber la velocidad de giro? La velocidad y el sentido de giro de mi motor. Yo tengo el canal A y tengo el canal B. Lo ideal sería que yo colocara los dos A y B en las patitas de entrada e interrupción de nuestro Arduino, de nuestro microcontrolador. Eso le da más precisión, pero podemos hacerlo con una sola interrupción. ¿Qué habíamos quedado que eran las interrupciones? No, pues quién sabe. ¿Nunca han utilizado una interrupción para un programa de Arduino? ¿Para un proyecto?
nunca han hecho un proyecto en tiempo real, porque para cosas en tiempo real necesito interrupciones. No. ¿Sí? Los Arduinos, los microcontroladores tienen muchos tipos de interrupciones. Las interrupciones por entrada, interrupciones de cambio de puerto, interrupciones por desbordamiento de timer, interrupciones por PWM, interrupciones por comparación. Hay un chorro de interrupciones y cada microcontrolador va a tener sus propias interrupciones. Incluso el que les comentaba de interrupción de timer puede ser de cierto timer, o incluso a lo mejor hay unos que se pueden configurar para cambiarlos para timer, no sé si sepan, pero los microcontroladores traen timer 0, timer 1, timer 2. Generalmente el timer 0 es de menos bits, el timer 2 ya trae más bits, es un poquito más grande. Sí, más o menos se puede cambiar. Entonces, quedamos que la interrupción es una subrutina que se va a utilizar o se va a entrar a esa subrutina cuando un evento pase. ¿Cuál evento? Uno de los eventos que les acabo de decir, ¿sí? O sea que yo puedo dejar a mi Arduino que esté con un LED prendiéndose y apagando, y a la vez puedo hacerle que esté con una interrupción atendiéndola a cada que ocurra, ¿sí? Y las interrupciones yo las puedo programar para que sean de flanco de subida, flanco de bajada o al cambio, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo el canal A, lo voy a meter a la interrupción. Las interrupciones de entrada en el Arduino, bueno, no en el Arduino, en los microcontroladores generalmente están en ciertas patitas, o sea, están ubicados, o sea, que yo tengo que dejar despejadas esas dos patitas si las quiero utilizar, ¿sí? En algunos microcontroladores esas patitas coinciden con, por ejemplo, las patitas de comunicación. Entonces, en ese caso, o uso uno o uso el otro. Por eso ustedes deben estudiar su microcontrolador para saber cuáles son los módulos y qué puedo usar a la vez y qué no. Los microcontroladores más modernos ya traen hasta 4 puertos de comunicación serie. Trae TX0, TX1, TX2, TX3, ¿sí me explico? Pero pues hay que tener cuidado con eso. También, por ejemplo, cuando usamos comunicación I2C, pues generalmente solo 2 patitas están dedicadas a la comunicación I2C, y si nada más tengo un módulo I2C en el microcontrolador, pues yo no puedo utilizar otros, ¿verdad? Pero hay algunos I2C que se pueden poner como en paralelo, ¿no? Un I2C te permite utilizar, o sea, un par de patitas I2C te permite utilizar hasta 254 dispositivos, ¿sí? Pero esas 2 patitas son para el I2C, ¿sí? Y digo 254 porque no sé si existan más, porque nunca he utilizado más de 2, 3 cosas en un I2C. Pero pues ya sabemos, maestro esclavo, 2 patitas, resistencias pull-up, todo lo que tiene que ver con I2C, patitas de impedancia, ¿se acuerdan todo eso? También estoy hablando en chino. El I2C funciona con un tercer estado, que es el de alta impedancia, ¿sí? Entonces, así funciona el I2C. Solo el maestro es el que habla, los demás escuchan, y solamente cuando el maestro les dice, responden, ¿verdad? Son 2 patitas, una es de reloj y la otra es de información. Esta es una comunicación síncrona. Sin en cambio, la comunicación serial es comunicación asíncrona. La comunicación asíncrona no lleva un reloj, pero sí lleva es que no sé cómo se pronuncia, baud rate, los baudios, ¿sí? Una velocidad de transmisión de bits, son los baudios. Generalmente nosotros trabajamos con 9600, 9600, pero realmente los microcontroladores pueden con muchísimo más, hasta 100 y garra, hasta muchísimo, ¿va? Creo que la edad que les había mostrado, creo que funciona a 2 velocidades, 100 y algo y 220 y algo de baudios. Entonces realmente de que se puede más, ¿verdad? Nada más que pues, a nosotros nos gusta utilizar pues, lo que viene en el ejemplo que me copié de internet del Arduino, de cómo se prende un LED a través de la consola. Lo que sí deben de ver o tener cuidado es que hay veces que cuando utilizo módulos de comunicación inalámbrica, a veces van por serial, y en ese caso no todos los módulos de comunicación inalámbrica son compatibles con todas las velocidades de transmisión de datos.
Yo, por ejemplo, tuve la mala experiencia de utilizar los XB, que los odio con todo mi corazón. Los odio con todo mi corazón porque tienen pérdidas. Los XB no me gustan. Prefiero, creo que de hoy en adelante usaré. Es más, creo que hasta los módulos de Bluetooth me gustan más. Eso que no los he utilizado. Pero en sí, los XB son un problema. Yo creo que mi radio normal, yo creo que con eso es suficiente. Pero yo tuve problemas porque en el momento que yo aumentaba mis baudios a más de 3000, 5000, aumentando eso tenía pérdida de datos y desconexión. Entonces, pues no, ¿verdad? Y luego, la comunicación serial, bueno, ya sabemos cómo funciona. Tenemos una patita de transmisor, una patita de receptor. Cuando comunicamos uno con el otro, intercambiamos una con otra. O sea que el receptor de uno va con transmisor de dos y viceversa. ¿Sí? La velocidad de transmisión de datos tienen que ser los mismos numeritos, porque si no los coloco igual no va a comunicar, ¿verdad? ¿Qué más que tiene que ver con la comunicación? Pues no, creo que por el momento nada. Me voy a regresar a las interrupciones. ¿Cómo funciona el encoder? El encoder ya dijimos que puede ser de luz o de disco ranurado o de sensor de efecto Hall. En cualquiera de los casos vamos a tener un tren de pulsos, dos trenes de pulsos, uno desfasado al otro. Generalmente, ¿cuánto? La verdad no importa tanto, porque con que estén juntos uno del otro ya tengo por ahí un desfase, ¿verdad? Entonces, funciona más o menos así. Vamos a suponer que yo utilizo una interrupción de entrada. Bueno, también la otra interrupción por cambio de puerto yo la puedo enmascarar para que funcione como una función de entrada. O sea que se me puede levantar la banderita de interrupción por cambio de puerto y la puedo enmascarar para que sea una interrupción de entrada. Pero bueno, eso lo puede manejar una librería, ¿verdad? Eso ya no me tengo que preocupar. Entonces, vamos a suponer que mi interrupción funciona con flanco de subida. Si mi interrupción funciona con flanco de subida, cuando yo vaya de aquí para acá, o sea, no sé si se entienda, pero esto se va a repetir, ¿verdad? Entonces, si mi motor gira en un sentido, yo voy a ver la transición de aquí para acá. Y si mi motor gira en el otro sentido, la transición va a ser de aquí para acá, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo voy de aquí para allá y yo tengo interrupción por flanco de subida. Entonces yo voy a tener aquí al menos dos interrupciones. Entonces, conforme voy avanzando, se activó la interrupción. Le va a preguntar, oye, canal B, ¿en qué estás? ¿En alto o en bajo? En bajo. Bueno, eso quiere decir velocidad positiva. Súmale 1 y luego pum, va a avanzar y pum, otra vez interrupción. Y la interrupción va a decir, oye, canal B, ¿en qué estás? ¿En alto o en bajo? En bajo. Eso quiere decir que es positivo. Entonces va a seguir sucesivamente. Pero cuando vayamos de aquí para acá, ahora el alto va a ser este. Entonces, en este caso, oye, canal B, ¿en qué estás? No, pues en 1. Entonces es negativo, quítale 1, ¿sí? Son cuentas, aquí se hacen cuentas. Cuando vamos de aquí para acá y B es bajo, sumamos. Cuando vamos de aquí para acá y B es alto, restamos, ¿sí? Y eso es como funciona la medición de posición en, ¿cómo se dice? En el encoder. Ahora, si yo tengo un tiempo de muestreo fijo, este tiempo va a ser tiempo t, yo puedo hacer la siguiente manera. La velocidad la puedo calcular con una diferencia de cuentas o de distancia entre una diferencia de tiempo, ¿sí? Entonces yo sabiendo ¿cómo se llama? El tiempo de muestreo, sabiendo la relación de mi caja de engranes y ¿qué se me olvida? Creo que nada más yo puedo calcular la velocidad. O sea, técnicamente estoy haciendo una derivada. Sí, técnicamente estoy derivando la posición, porque las cuentas que me salen aquí son posición. Ya me acordé, tengo que saber cuántas ranuras hay por vuelta. Hay discos de 12 ranuras, hay discos de 64 ranuras, hay discos de 1000, de 4000, ¿sí? Obviamente, entre más ranuras, más resolución, mejor nos va a salir la velocidad,
Siempre es deseable más El número ranuras. de ranuras se multiplica por la salida del eje, ¿no? O sea, por la relación. Por la relación, sí, es una formulita. Realmente esto no tenemos que quebrarnos mucho, porque a fin de cuentas esto lo podemos consultar en internet, pero ustedes tienen que saber que es una variación de distancia entre una variación de tiempo, y aquí así tengo la velocidad, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, la entrada de mi, ¿cómo se llama? De mi estimador de velocidad, pues son cuentas, es posición. Y luego esta posición la paso a radianes, y para hacer eso necesito la relación en granes y necesito el número de, ¿cómo se llama? El número de muescas, el número de ranuras. Y luego de ahí ya puedo pasar con el tiempo a derivar, ¿sí? Entonces realmente lo que estamos haciendo es primero calculando la posición angular y luego calculando la velocidad. Pero pues lo podemos hacer todo de golpe, ¿verdad? Entonces necesitamos saber también el tiempo de muestreo. Hay otra manera que se puede hacer y es un poquito más precisa, pero no aplica para todos los casos. Si yo tengo este canal A, yo puedo medir con un timer cuánto tardó de ir de aquí para acá. Con este tiempo yo puedo calcular la velocidad de mi motor, pero tiene un problema muy grande. Los timers no son infinitos, los timers se desbordan. Entonces, si yo corro el timer y está contando 1, 2, 3, 4, pero mi motor está parado en 0, ¿qué va a pasar? Va a seguir contando, se va a desbordar una vez, se va a desbordar 2 veces. No puedo contar hasta el infinito, ¿verdad? Si mi motor está ahí estático, pues yo no puedo seguir contando, ¿verdad? Entonces, tiene esa pequeña dificultad, pero suele ser un poquito más preciso. Y este método de acá funciona mejor cuando mi tiempo de muestreo es más grande. O sea que, no sé si se acuerdan, pero yo les dije que mi proyecto funcionaba con un tiempo de muestreo de 0.1. Ese 0.1 tiene una razón, es porque a tiempos de muestreo más grandes este medidor de velocidad funciona mejor. ¿Sí? Y yo aproveché que mi sistema no es un sistema tan rápido como por ejemplo en un quad. En un quad yo tengo que trabajar mínimo a 1 por 10 a la menos 3 en tiempo. ¿Por qué? Porque si no se cae. Pero si tenemos un tiempo de muestra más alto, ¿no tenemos más pérdida de información? No, ¿por qué? Porque son como pools, o sea, estamos obteniendo información cada cierto tiempo. Sí. Entonces, En realidad tienes más información. ¿con un tiempo de muestreo más grande? No. ¿Más chico? Lo que tú dijiste, si lo dijiste al revés está bien. Si lo dijiste, Sí, cuando tienes un tiempo de muestreo más grande estás perdiendo información. Sí. Sí, porque por ejemplo, si yo mi tiempo de muestreo es de aquí a aquí, yo le estoy preguntando por este punto y le estoy preguntando, bueno, a lo mejor el siguiente ciclo entra aquí y le estoy preguntando por este punto. Vamos a suponer, no, bueno, ahí ya me estoy confundiendo con los trenes de pulsos, ¿verdad? Pero suponiendo que mi tiempo de muestreo, le voy a llamar T, es así. Entonces yo estoy consultando la información aquí y aquí. Pero si yo tengo un segundo tiempo de muestreo que es más chico, vamos a suponer que es la mitad de tiempo más chico, entonces en mi segundo tiempo de muestreo, que yo le voy a llamar T2, yo voy a censar aquí, aquí y aquí. Tengo más información disponible. Sí tienes más información disponible, pero tienes más ruido. La desventaja en cuanto a la medición de ¿cómo se llama? De velocidad. Acuérdense que la velocidad, o sea, estamos teniendo una diferencia de distancia, ¿sí? O sea, yo estoy viendo, oye, ¿cuánto vales aquí? ¿Cuánto vales aquí? Haciendo una resta y viendo, ¿cómo se dice? Viendo esa diferencia y luego transformamos a velocidad, ¿verdad? Obviamente, si lo hago de aquí, 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 va a ser más preciso, pero también va a ser más ruidoso. ¿Y eso es más lento del sistema o no? Sí, si tu tiempo de muestreo lo tienes a 0.1, todo tu sistema debería estar a 0.1. Bueno, no necesariamente, porque por ejemplo yo utilicé 3 tiempos de muestreo distintos en mi sistema, pero pues ya fue cuestión de hacerlos coincidir, ¿verdad?
Por ahí había un tiempo de muestreo, de hecho tenía, en el de simulación que les mostré, tenía un tiempo de muestreo para el robot, un tiempo de muestreo para la red neuronal y un tiempo de muestreo variable que era para cuando ejecuta la ruta, porque no sé si se dan cuenta, si yo detecto una cierta ruta, las rutas no siempre van a ser igual. Hay veces que la ruta va a ser más cortita y hay veces que la ruta va a ser más larga, ¿entienden? Por lo tanto, eso implica un tiempo diferente de ejecución. Entonces yo tenía dos tiempos fijos y tenía un tiempo variable. ¿Se fijan? Entonces ya me estoy metiendo un poquito en cosas un poquito más complicadas, pero realmente yo tenía 3 tiempos de trabajo, ¿sí? Entonces, sí, se pierde más información. ¿Qué es mejor? Lo ideal sería tiempos de muestreo pequeños, lo más pequeño posible. Así como en simulación que les había dicho, 1 por 10 a la menos 3, al menos, ¿verdad? En fijo. Variable es un poquito más complicado. El fijo me permite quitar muchos cálculos o resumir muchas cosas, ¿sí? Entonces yo les voy a recomendar que siempre que hagan algo en tiempo real, que sea tiempo fijo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque hay veces que yo necesito derivar. ¿Y cómo derivamos? ¿Se acuerdan cómo derivamos? ¿Se acuerdan cómo derivamos? Por definición. ¿Cómo? Por definición. Si quieres, por definición, es una resta entre otra resta, ¿verdad? Entonces, esto es una pendiente, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo se llama? Una posición, ¿cómo la derivo? Sí, una posición, por ejemplo, X. O sea, yo tengo X. ¿Yo qué necesito? Le voy a llamar X0, que es la X anterior. La inicial y final. La inicial y final, sí, le voy a llamar X y X anterior. Entonces, si yo quiero la derivada de X, es igual a ¿qué? ¿Cómo? El cambio que hay entre ellos de x a x0. Es la resta, ¿va? Pero falta algo. Falta algo. Sería la actual menos la anterior, ¿va? Sería X menos X0. Y luego, ¿qué me falta para que la derivada sea correcta? La razón de tiempo diferencial. La razón de tiempo o el diferencial de tiempo. ¿Cuánto vale el diferencial de tiempo? Delta T. ¿Cuánto vale delta T? Es mi tiempo de muestreo. Por lo tanto, mi tiempo de muestreo de aquí, fijo. ¿Sí me explico? Me está facilitando. Imagínense que sea variable y yo lo tenga que calcular en cada instante, porque yo puedo hacer que mi sistema sea de tiempo variable y calcularlo en cada instante. Entonces yo tendría que tener 2 tiempos almacenados y decirle T menos T0 vale tanto, pero si yo tengo un tiempo muestreo fijo, todas las derivadas se me van a facilitar, ¿sí? Entonces, pues esa es la ventaja de tener un tiempo muestreo fijo, que también puede ser variable. Entonces, ya me fui a tiempos de muestreo. Entonces, técnicamente ya sabemos cómo sacar o cómo medir la velocidad, ¿verdad? Lo único que nos faltaría sería definir bien esta formulita, ¿verdad? Pero esta formulita pues la podemos conseguir en internet. Dijimos que está relacionada con el número de muescas que tiene, está relacionado con la caja de engranes. Hay unos motores que no van a traer caja de engranes, entonces en ese caso pues la relación es 1 a 1. Y luego, ¿qué más? El tiempo de muestreo. Son las cosas que necesitamos para calcular nuestra velocidad. Ya que calculamos nuestra velocidad, bueno, en este caso sería la velocidad y también serían las cuentas, ¿verdad? Las cuentas, que en este caso, bueno, le voy a llamar ese. Que aquí tengo una de 2, pues si ya tengo las cuentas, pues prácticamente ya nada más me falta convertirlo a distancia, ¿verdad? Sí, o sea, velocidad y su distancia. Pero la otra que puedo hacer es sacar esta e integrarla. Y ya que la integré, pues ya tengo la... Sí, ahora, ¿cómo hacemos una integral? No se crean que me gusta verlo sufrir, ¿no? Es pregunta porque pues, es lo que debemos saber, ¿verdad? ¿Cómo saco yo la integral de X? ¿Qué es una integral? El área bajo la curva, me van a decir, ¿verdad?
Depende de qué método queramos nosotros utilizar para la integral. Podemos utilizar la fórmula del trapecio, pero sinceramente, base por altura. Sí, base por altura. Y ya. Entonces, también necesitamos el valor anterior, porque acuérdense que la integral es una sumatoria. Entonces, necesitamos el valor anterior y base por altura. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? El valor que medí, o sea, x es el valor que medí, y luego lo multiplico por la base. ¿Cuánto vale la base? El tiempo de muestreo, y a esto le sumo el valor anterior, pero de la integral. O sea que aquí le voy a poner integral x0, que es el valor anterior de la integral. Lo bueno de C es que me permite ponerle más igual, y pues ya me ahorro tener que ponerle esto, ¿verdad? O sea, ponerle más igual. ¿Se acuerdan cómo funciona el más igual? O sea, si yo tengo x más igual xt, esto esta x es la x anterior. Bueno, aquí en este caso no sería así directamente, porque aquí x pues ya se tuvo que haber asignado antes, ¿verdad? Pero el más igual lo que me hace es que me ahorre yo esto, por ejemplo, una suma como esta. Si quieren, podemos ver los códigos de mis PIDs, de mis PDs, pero luego, porque no me dije, bueno, todos ya van luego, ¿no? Faltan 7 minutos. Bueno, entonces ya sabemos cómo derivar y ya sabemos cómo integrar. ¿Qué más necesitamos? Ya, ¿verdad? No necesitamos nada más. ¿O sí necesitamos algo? Entonces, ¿cómo empieza nuestro programa o nuestra conexión? ¿Qué hacemos? Que fíjense, es algo que nos suele pasar, ¿verdad? Tenemos toda la teoría, pero no sabemos cómo se hace, cómo le conectamos, ¿verdad? ¿Dónde va el VCC? ¿Dónde va la Tierra? ¿Cómo empezamos? Primero tendríamos que saber cuáles son las patitas si vamos a utilizar una interrupción. ¿Cuál es la instrucción para nosotros declarar la interrupción? Porque hay que decirle, tu patita de interrupción, vas a utilizar tal patita. Entonces ya tenemos que saber hardware con software, ¿verdad? Tenemos que hacer esa relación. Ahora, voy a usar una PWM. Acuérdense que los motores funcionan como filtros. ¿Sí sabían eso, no? Los motores, la ecuación del motor se puede simplificar una ecuación de segundo orden, y esa ecuación de segundo orden es un filtro pasabajas. Por lo tanto, si yo le meto una PWM, bueno, es que también estoy haciendo muchas asunciones. Si saben que si ustedes le meten una PWM a un filtro pasabajas, lo que ustedes van a obtener a la salida es una señal de directa. O sea, ese 95% multiplicado por el voltaje, la amplitud de esta señal PWM, eso se va a convertir en una señal. Por ejemplo, si mi PWM es de 0, es en 5 volts, y yo le pongo, por ejemplo, 50%, lo que yo voy a obtener a la salida de mi filtro es 2.5 volts. ¿Sí sabían eso? A fin de cuentas, yo no necesito filtrarlo, siempre y cuando el motor tenga ciertas características, porque hay motores a los cuales los tengo que trabajar en analógico y no con PWMs, porque no funcionan. Entonces, generalmente los motores de uso común con una PWM tienen. Entonces, realmente lo que le estamos metiendo con esa PWM es una señal de directa técnicamente, porque el solito motor funciona como filtro. Entonces le estamos metiendo una señal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi PWM que va de 0 a 5, si yo le meto 50% va a ser 2.5, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces nada más multiplicamos el ciclo de trabajo por la amplitud de la PWM y ya, así estamos obteniendo el voltaje de salida. En mi caso yo trabajé con un motor de 12 volts y pues lo mismo, ¿no? Son PWMs de 12 volts, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Pues yo creo que por el momento, yo creo que la próxima clase vemos algo de código, y ahora sí ya aterrizamos todas estas ideas de ensamblado, y ahora sí pues prácticamente para tener ya todo íntegro. ¿Creen que para la próxima semana puedan traer el motor ya para ponerles en forma la práctica? Que lo único que vamos a hacer es